la influencia del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de esta oportunidad. Preparado para la congregación, ¿verdad?, local. Vamos a ver algunos ejemplos de influencia. Vamos a ver ejemplos físicos para poder pasar a lo que es espiritual. Vemos que hay muchas cosas que no son palpables, no son visibles en la naturaleza. ¿Bien? Pero existen. ¿Y cómo las podemos identificar? Por sus efectos. Yo cito 4 ejemplos de cosas que son muy cotidianas y que sabemos que existen, pero en oportunidades no las podemos ni ver ni tocar. En algunas solamente tocar, pero no podemos verlas. Y tenemos estos 4 ejemplos: el viento, la gravedad, el magnetismo y la electricidad. Son cosas físicas de este mundo, material, ¿no es cierto? Vemos cuando una vela, ya sea de una embarcación o ahora que estamos en las fiestas, ¿no es cierto?, se podría decir, del país, van a todos levantar una bandera, o si no les pasan una multa. O sea, bien por el que les guste y el que no, una multa es ley. Tenemos que sujetarnos a las leyes, ¿no es cierto? Y vemos que flamean, pero no es porque las banderas tengan vida propia. Hay un efecto, y ese efecto, ¿no es cierto?, es una causa del viento. Y nosotros vemos si el viento va a alta o baja velocidad, es también el efecto al mismo. Cuando la bandera apenas flamea, o cuando se siente como que se va a desprender, uno dice, oh, está corriendo harto viento o poco viento. ¿Y cómo tú sabes eso si el viento no se ve? Por los efectos. El mensaje de esta oportunidad está basado en Efesios. Vamos a ir a Efesios, los que me quieran acompañar con la lectura, capítulo 5. Y Efesios capítulo 5, del versículo 1 en adelante, digamos del 1 al 20, habla de los efectos del Espíritu Santo en el cristiano. Es decir, la influencia que tiene, ¿no es cierto?, ahí, la influencia del Espíritu en la vida del cristiano. El Espíritu Santo no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí vamos a poder ver o apreciar los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo que la palabra nos declara, escribiendo el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Segunda vez que el apóstol nos llama a esto en el pasaje. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. El fruto, el efecto que el Espíritu tiene, ¿no es cierto?, en la vida cristiana. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y este es un texto tomado, ¿no es cierto?, de las antiguas escrituras, pero que están vigentes al día de hoy. Miren lo que dice la escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a pensar en eso más adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 1 al versículo 20 podríamos decir, sí, es extenso, por la poca costumbre de leer, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la televisión, al cine, al partido, ahí podemos estar 45 minutos o el doble de tiempo, podemos estar, ¿no es cierto?, poniendo atención, pero el sistema nos ha obligado al tema de la imagen y nos ha debilitado la capacidad de pensar, escribir, leer. Estamos acostumbrados a la imagen, pero el medio que Dios usa para transmitirnos su palabra es justamente la forma escrita, es la forma en que tenemos la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios podemos entenderla y comprenderla y obviamente ponerla en práctica. En este pasaje, en estos 20 versículos, el apóstol se está enfocando en la manera de andar. Es reiterativo, habla de las tinieblas y la luz, siendo la luz, ¿no es cierto?, los que han salido de la ignorancia de este mundo y han conocido la verdad de Dios. Habla de andar, de conducirse, de ser imitadores de Dios. Mucho énfasis en practicar. Y habla de la influencia del Espíritu, habla de los frutos del Espíritu y de la influencia que el Espíritu tiene en nosotros. En esto se va a basar el mensaje y vamos a terminar también rescatando los últimos versículos de estos que son la conclusión del pasaje mismo. Vamos a ver 4 ejemplos. Como les decía, estos 4 ejemplos, siendo el primero el viento. En el viento, sin perder de vista que el tema es ese, ¿no es cierto?, la influencia del Espíritu Santo, ese es el tema. El efecto del viento. Si yo quiero remolcar una pequeña embarcación con el viento, ¿qué hago? Una vela lo suficientemente grande para que la fuerza que ejerce el viento lo desplace, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hablar de la influencia del viento que va a tener en esa vela para arrastrar una pequeña embarcación. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mover más que eso, más que una pequeña embarcación? ¿Qué pasa si yo quiero mover, por ejemplo, un barco? Voy a tener que poner más velas. Y ponga usted atención en esta analogía con lo espiritual. Es el mismo viento que está moviendo un pequeño velero, una pequeña embarcación o un barco grande. Aquí caben varias personas y cargan. Acá no mucho, una vela. Pero acá ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, muchas. Es el mismo viento. No es que el viento aquí tiene más fuerza o menos fuerza o acá, sino que la influencia va a ser mayor porque se intensifica, ¿no es cierto? Se intensifica. Es decir, los efectos físicos de las cosas naturales pueden ser, y atención con esa palabra, debilitados o incrementados. Y esas son las 2 palabras claves que vamos a ver en el desarrollo del tema. Algo se puede debilitar o algo se puede incrementar. En el tema, por ejemplo, de los vehículos deportivos o semideportivos, se lucha ¿contra qué? Contra todo lo contrario de lo que es capturar el viento, que es cortar el viento. Y todas las figuras, las formas de los vehículos, desde los espejos, la punta, todo, está hecho para cortar el viento, para que el viento detenga lo menos posible la máquina. Entonces ahí lo que se busca es debilitar. Acá lo que se busca es incrementar. Y así espiritualmente también hay cosas que van a debilitar, ¿no es cierto?, la influencia del Espíritu o van a incrementarla. Y aquí es donde vamos a hablar de este concepto, la intensidad. Y ahí van a ir viendo que se va alternando ese subtítulo.
la intensidad. Porque el viento, como veíamos en esta imagen, es el mismo actuando en un pequeño velero o en una gran embarcación. Pero, ¿no es cierto?, la intensidad sobre este barco es mayor que en este pequeño velero. Mucho menor, porque se atenúa, ¿no es cierto?, el efecto. Segundo ejemplo de los 4 es la gravedad. Mismo principio, ¿no es cierto? Estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo. No lo vemos, no vemos al Espíritu Santo, pero sabemos que mora en cada cristiano. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No gaste tiempo en tratar de demostrarlo. Si Dios lo dice, no necesita demostración, porque es verdad. Si lo dice un hombre, preocúpese de que eso sea verificable y trate de verificarlo por todos los medios. Pero si lo dice Dios, no hay para qué. Es palabra de Él. Y Él dice que su espíritu mora en todo cristiano. Hombre o mujer que decidió seguir a Cristo, que entregó su vida a Él para servirle, para hacer su voluntad, con el fin de llegar a la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, la influencia del Espíritu Santo la vamos a poder apreciar en los efectos, en los frutos. Eso que está ahí es un contrapeso. ¿Por qué un contrapeso ahí? Para los que no saben. Los tractores desarrollan mucha potencia, mucho torque aquí, y el tractor tiende a levantarse. Entonces esto es para compensar que el tractor no se levante. Normalmente el tractor es una máquina de tira, que arrastra. Mientras más tira, mientras más carga va a tirar, este contrapeso tiene que ser mayor. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa en situaciones en donde es más la fuerza a ejercer? Por ejemplo, esa grúa. Fíjese, usted no lo sabía, pero por lo que dije anteriormente, usted dice, ya sé lo que es eso. ¿Eso? ¿Qué es lo que es? Contrapeso. Pero a diferencia de lo anterior, cada uno de esos contrapesos debe pesar lo mismo que el tractor entero. Y mi pregunta es, ¿aquí la gravedad es más fuerte y aquí la gravedad es más débil? No, la gravedad es la misma. La atracción gravitatoria es la misma en cualquiera de los dos. Pero ¿por qué a esta máquina no la vamos a mover tan fácilmente como posiblemente esta otra? Tiene más masa, van a decir los físicos. Pero la gravedad es la misma. Entonces, aquí va a tener mayor influencia. Es decir, estamos hablando de la intensidad. ¿Qué es lo que quiero transmitir? La intensidad de la influencia del Espíritu Santo va a ser mayor. Vamos a ver rápidamente los otros dos. Bueno, aquí lo que les puedo comentar es que así como se puede debilitar o incrementar el efecto de la gravedad, depende de lo que necesitemos. En este caso necesitamos peso, porque si sacamos un contrapeso, la grúa se nos va a venir hacia adelante con solamente el peso de, ¿no es cierto?, del elemento. O acá el tractor se nos va a ir para atrás. Pero si queremos rendimiento en un vehículo, los deportivos, los superdeportivos o simplemente cualquier vehículo lo alivianan, porque eso ayuda a que sea mayor el rendimiento. Cada vez los vehículos son más livianos para que el combustible rinda lo más posible. O sea, uno puede jugar con esos dos conceptos, debilitar o incrementar. Pero nosotros queremos enfocarlo en que la influencia del Espíritu se incremente. Porque nosotros podemos también hacer cosas en que van a resultar debilitar la influencia del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu en la iglesia primitiva, el mismo Espíritu que operó en los apóstoles, el mismo Espíritu Santo que prometió el Señor Jesús, es el que está obrando hoy en la iglesia, en los cristianos. Pero la influencia que éste puede tener en los distintos cristianos va a ser distinta. ¿Por qué? Porque hay atenuantes. Porque hay causas que debilitan o que incrementan el efecto de algo. Y yo estoy dando ejemplos de lo que podemos ver, de lo que podemos entender con facilidad, para pasar a algo que es un poco más difícil, que es lo espiritual.
Un imán. ¿Quién no conoce los imanes? Hay de distintas formas, ¿no es cierto? Normalmente los parlantes son redonditos. En los transformadores también hay imanes, muchas cosas. Y un pequeño imán va a tomar un par de clavos, podría tomar unos clips, ¿no es cierto? Algo pequeñito. Pero esa sería la influencia. Pero cuando hablamos de la intensidad, importa el volumen. Importa cuánto. ¿Cuánto? Y así como un pequeño imán puede levantar un pequeño peso, un par de clavos, un par de clips, un gran imán como este levanta toneladas de acero y puede cargar grandes camiones, ¿no es cierto?, rápidamente. Pero se imagina con un imán así, ¿cuándo va a terminar de cargar ese camión? Nunca, ¿no es cierto? Entonces, el magnetismo es el mismo, la fuerza, el principio físico en ambos es el mismo, pero acá es un imán mucho más grande. Y por último, el ejemplo que vamos a compartir es el de la electricidad. La electricidad es más común de lo que podemos ver. La vemos, ¿no es cierto?, en pequeñas baterías o en grandes baterías. Y uno cuando toma la batería no pesa ni más ni menos cuando está descargada. Pesa lo mismo. A ver. Oye, ¿está descargada esta batería? No. Los combustibles líquidos, ahí sí, o el balón de gas, uno dice, oye, le queda poco. ¿Ah? Pero una batería no, pesa lo mismo. ¿Qué pasa si se le quedan? Que no me pasa mucho, por eso ando con un partido de emergencia. Se le quedan luces prendidas al auto. Y uno llega como si nada y arranca. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque la batería se descargó. No tiene carga. O si llega un corte de luz y tomo la linterna y la voy a encender y no prende. Y ahí me acuerdo, ay, no le he comprado pilas. Estaban malas las pilas. Y siempre uno se acuerda de esas cosas en el momento. Pero eso es la influencia de la electricidad en pequeños artefactos, como podría ser un vehículo o podría ser una linterna. También aquí en el tema eléctrico vamos a ver la intensidad. La intensidad de la electricidad, hermano, ya sea en una torre de alta tensión, que pasan miles de voltios, o de un rayo cayendo a la tierra, donde según lo entendido, la temperatura que se genera en el contacto ahí supera la temperatura del sol. Pero es un instante, brevísimo. Pero la intensidad es mejor no estar ahí. Entonces, la electricidad, hermano, también se puede atenuar con elementos aislantes. Todos los cableados eléctricos vienen con un recubrimiento plástico. Y aunque circule un flujo eléctrico en el alambre, si usted lo toca no va a pasar nada, no le va a dar la corriente. Pero si usted toca un cable pelado y tiene electricidad, ay, sí que la va a sentir. Pero la vio, no la vio. Pero la sintió, sí la sintió. Aquí no le ha dado la corriente, a mí varias veces. Si se pudiera ver, podríamos evitarlo. Entonces, hablamos de influencia y de la intensidad de la influencia. En lo espiritual pasa lo mismo, hermano. Hablando del Espíritu Santo, así como hay cosas que podemos ver o palpar en este mundo y otras que no, pero las podemos identificar por sus efectos, como los 4 ejemplos que vimos, también de manera similar en el mundo espiritual se puede identificar la presencia o la ausencia cuando hablamos de atenuar o darle fuerza a algo, ¿no es cierto? La fe y el amor. La fe y el amor, a mi modo de ver la Escritura, son los 2 pilares. Todo se deriva de fe o amor, lo que usted me diga. Podemos hablar de más cosas espirituales. La Escritura nos habla de muchos frutos espirituales, de la paciencia,
de la templanza, de la mansedumbre, de la generosidad. Hay infinidad, ¿no es cierto?, de manifestaciones del Espíritu Santo. Pero yo me atrevo a decir que de fe y amor va a depender cada una de ellas. La generosidad del amor. Mi obediencia a Dios de mi fe. Y en algunas la combinación. Pero la fe, usted la puede ver. Santiago dice que no. Usted va al capítulo 2 de Santiago y dice que no se puede ver. Pero yo sí puedo ver qué cosa. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ya que él puede decir, yo amo a Dios. Y el Señor le va a decir, bueno, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Yo no te veo guardando sus mandamientos. El amor es invisible, no puedo ver el amor. Pero sí puedo ver si alguien está haciendo o no la voluntad de Dios. O sea, se puede deducir. Por los efectos, ¿no es cierto?, que producen la fe y el amor, vamos a poder ver si el Espíritu Santo está trabajando. Y no porque el Espíritu Santo haga o no el trabajo, sino porque nosotros lo obstruimos. Eso es el punto. El Señor Jesús reprende a los judíos fuertemente, en muchas oportunidades. Incluso Esteban, el primer mártir del que tenemos registro bíblico, reprendió también a los judíos después de la ascensión del Señor, diciéndole, ustedes siempre han resistido al Espíritu. Y el Señor Jesús también en esa dirección lo reprendió muchas veces. Resistir al Espíritu. Cuando Felipe iba caminando y vio pasar al etíope eunuco, dijo al Espíritu a Felipe que fuera. Y él puede haber dicho, no, pero es que está muy difícil llegar a él. Lo pudo haber resistido. Pero, ¿qué hizo Felipe? Se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Bueno, si nadie me explica cómo voy a entender. Y empezó una conversación que terminó en el Evangelio obedecido. Entonces, al Espíritu Santo, nosotros podemos dejarlo trabajar con libertad o reprimirlo. Y eso no significa que el Espíritu Santo esté o no esté, pero sí que lo estamos reprimiendo. Que el efecto, el Espíritu Santo en nuestra vida va a ser débil o va a ser fuerte. Y aquí me sirven todos los ejemplos con imágenes que tanto me demoran en encontrar y pegar ahí. Cada una de esas imágenes quedaron en su mente. Como lo decía al principio, vivimos en un mundo de imágenes. Nos queda poco algo que leemos, pero nos queda muy fuerte algo que vemos, una imagen. Estoy jugando con eso. Aprovechando ese recurso. Y ahí uno puede decir, bueno, la intensidad del Espíritu Santo. Si pensamos en el Espíritu Santo como el viento, y uno de los usos de la palabra pneuma, que es espíritu en griego, es viento. Curiosidad, ¿verdad? Pero el punto es, el Espíritu Santo en mi vida actúa como en ese velero que arrastraba a 2 o 3 personas en una pequeña embarcación, o el Espíritu Santo va a actuar en mi vida como ese gran barco que llevaba carga y quizás unas 50 personas y se movía sobre el agua por el mismo viento. ¿Cómo va a ser la influencia o cómo es la influencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Como un pequeño velero que se arrastra sobre el agua? ¿O como una gran embarcación que no hay cómo detenerla? No hay cómo detenerla. Y solamente movía por el viento. Cuando hablamos de peso, a veces necesitamos algo pesado, cuando necesitamos que algo esté fijo, algo pesado, aquí, toma, pesado. Si algo tiene que ser pesado, si necesitamos que algo sea pesado y no ponemos el peso suficiente, vamos a tener problemas. ¿Falla la gravedad? Es que la gravedad tiene la culpa, no está haciendo su trabajo. No, la gravedad la misma. Pero yo no estoy poniendo la suficiente masa
para que el efecto sea el que yo necesito. Espiritualmente, hablando del Espíritu Santo, es lo mismo. El Espíritu Santo quiere influir con toda su fuerza en nuestra vida. Pero le estoy dando las condiciones apropiadas. Ahí no vamos a hablar de masa, pero sí podemos hablar de tiempo. Oración, lectura de la palabra, meditación, ejercicio de distinto tipo para fortalecer nuestra vida espiritual. A veces una actividad en la iglesia, una actividad puede ser de jóvenes. Hay tantas formas en que yo, al trabajar en el servicio de la obra, voy a fortalecer la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Es como poner más peso. Hablamos del magnetismo, mostré unos imanes, unos chiquititos que podemos llevar en el bolsillo y otros grandes. ¿Cómo queremos que Dios, a través de su Santo Espíritu, influya en nuestra vida? Todos queremos que le influya con poder. Que cuando nos encomendemos a Dios para rogar por algo, ¿qué queremos? Respuesta. Y respuesta positiva. Una respuesta favorable y rápida. Yo siempre me acuerdo de Ezequías, uno de los reyes del antiguo pacto. Dice que no hubo ni uno como él en guardar los mandamientos de Dios. Fiel a la palabra. Y le llegó la hora de morir. Y era contemporáneo del profeta Isaías. Y Isaías fue enviado por Dios y le dice: Dios ha dicho, te llegó la hora, ordena tus cositas, hasta luego. No vas a sanar de esta enfermedad. Esta herida no va a sanar, esta herida es de muerte, tú vas a morir. Así que yo te vengo a avisar de parte de Dios que pongas en orden las cosas antes de tu partida. ¿Sabes lo que hizo este rey? Ezequías se volvió a la pared y oró. Y el profeta Isaías no alcanzó a salir. Y Dios le dice: devuélvete. Y dile a Ezequías que he escuchado su oración. Y le concedo 15 años más. Se demoró hasta el Señor en contestar, ¿no es cierto? Sí. Isaías, imagínense: oye, vengo de tan lejos y me mandaste a esto y no alcanzo ni a irme y me están haciendo devolverme para todo lo contrario. ¿Cuánto se demoró la respuesta de Dios? En el instante. Y era algo liviano o algo cotidiano que estaba pidiendo este rey. Ezequías, ya habiendo sido avisado por el profeta Isaías, el mismo Isaías que escribió Isaías 53, por ejemplo, la venida de Cristo. Ese mismo Isaías, estamos hablando de eso. Habiéndole ya sido anunciada la palabra de Dios, tú vas a morir. Y él pide que le conceda sanidad. Y tuvo que devolverse a decirle: bueno, Dios oyó tu oración y no te vayas a morir. Y todos queremos ser escuchados por Dios así, ¿no es cierto? Que cuando yo le pida, Dios me conteste rápido y que me conceda las peticiones de mi corazón. Pero cuando vemos la vida de este rey, él fue un rey intachable ante los mandamientos de Dios. No es fácil. Pero ¿qué nos muestra? Nos muestra que muchas veces lo que pedimos y lo que recibimos de Dios se va a condecir con lo que entendemos de su voluntad. Con lo que entendemos, ¿no es cierto?, no solamente de lo teórico, también en lo práctico. Entonces, qué importante es entender la voluntad de Dios y también practicarla. Porque fíjese, ¿qué tanto hizo esperar Dios a este rey Ezequías? Lo hizo esperar tanto como él, cuando había que hacer algo para la voluntad de Dios, lo hacía. Era diligente. Somos diligentes no siempre. La Escritura nos muestra que ser diligente tiene bendiciones. Y la bendición más grande es la vida eterna. Esto no deberíamos perderlo nunca de vista.
En el mundo espiritual dice, se puede identificar la presencia de la fe y el amor por la influencia que estos producen en la vida cristiana. A usted o a mí, sin saber que somos cristianos, cuando nos ven decir algo o cuando nos ven hacer algo, ellos van a decir, esta persona es distinta. Y si tenemos oportunidad, vamos a hablar y van a saber por qué somos distintos. No por nosotros mismos, sino por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la verdad es que si esa influencia es débil, llega un punto en que el efecto que produce en nuestra vida va a ser tan débil de que no vamos a marcar ninguna diferencia. Ese es el problema. No vamos a marcar ninguna diferencia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, estamos en el mundo para marcar la diferencia. Un versículo hermoso, ¿no es cierto?, de Filipenses, dice que somos luminares de este mundo. Somos luminares. Que por medio de nosotros, este mundo puede ver. Un mundo que está en tinieblas, que está en la oscuridad, en la ignorancia, por medio de los hijos de Dios, puede ver. Pero necesitamos que la influencia del Espíritu Santo sea fuerte. Y ya para ir terminando, ir concluyendo todo esto, hermano, ponga atención a esto. El pasaje que leí al principio, los primeros 20 versículos del capítulo 5 de Efesios, nos habla de qué? De la influencia de la fe y el amor en la vida cristiana. La influencia que tiene la fe y el amor en la vida cristiana. Todo eso es lo que nos habla esos versículos. Muestra cuáles son los efectos de ellos en la vida de un creyente. Son los efectos. ¿Podemos ver el Espíritu Santo? Todavía no, porque no tenemos como humanos la capacidad de ver espíritus, a menos que Dios lo haga, se haga visible, no sé. Pero los espíritus son invisibles. Y créalo o no, estamos rodeados de espíritus. Y no todos son de Dios. Estamos en una lucha que es espiritual. Y cuando salimos, por ejemplo, a repartir invitaciones y alguien nos dice, no me interesa, la lucha no es contra esa persona. La lucha es contra el que tiene convencida a esa persona, que es Satanás. Y necesitamos ser influenciados poderosamente por el Santo Espíritu para poder responder una palabra de esperanza o de ánimo a esa persona que está sin ninguna esperanza, sin ninguna promesa, aferrándose a una condenación inevitable. Voy a remitirme a los últimos versículos de este pasaje, del 17 al 20. Los últimos 4 versículos de estos 20 versículos. Fíjese lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Podemos entonces ser insensatos o entendidos. Es uno o lo otro. ¿Queremos ser cristianos insensatos o cristianos entendidos? Entendidos significa conocedores de la palabra. No significa ser un diccionario, una enciclopedia, memorizar. No. Necesitamos pasar por un proceso de entendimiento de la palabra. Pero la palabra de Dios en los cristianos muere en el corazón. Ahí tiene que llegar. Tenemos la capacidad de entender rápido las cosas que leemos, hermano. Pero la asimilación, ojalá fuera rápida, es más lenta. Tenemos que asimilar a veces cosas que no entendemos, cosas con las que no estamos de acuerdo que la palabra nos dice. Oye, pero, chuta, ¿y cómo voy a orar por mi enemigo? Oye, aquí dice que ore por los que me hacen daño y que perdone para que Dios me perdone. ¿Y por qué? No entiendo esto. Va en contra ¿de qué? De la lógica humana.
pero es la voluntad de Dios y es de lo que depende nuestra eternidad, hermanos. Entonces, por medio de la palabra, nosotros nos hacemos entendidos y dejamos de ser insensatos o nos alejamos de la insensatez. Necesitamos ser entendidos de la buena voluntad de Dios, es una necesidad. Yo a veces escucho a personas que llevan más tiempo que yo en el Evangelio, en la iglesia, y son totalmente ignorantes de la Escritura. O sea, entendieron alguna vez lo que era el Evangelio, el bautismo, y ahí quedaron. Eso no está bien. Y eso lo va a reprender el autor de Hebreos, no yo, cuando dice, ¿no es cierto?, ustedes ya deberían ser maestros y tienen necesidad de leche. Están tomando lechecita porque el alimento sólido es para ya las personas maduras. Y espiritualmente una persona madura es una persona entendida. Entonces, nosotros cuando estábamos en el colegio nos preparábamos y entendíamos materias nuevas. Los que tuvieron la oportunidad llegaron a la universidad o ya salieron de ella, se siguen preparando, siguen estudiando. Incluso los que ya están en un trabajo siempre tienen que estar en perfeccionamiento, entendiendo cuando llega una máquina nueva, cuando llega un software nuevo, ya hay que capacitarse. A veces los llevan hasta el extranjero y siempre uno está en evolución. Pero a veces espiritualmente no vemos la necesidad. Y espiritualmente hay una necesidad de no quedarse con lo que alguna vez recibimos al principio, sino de crecer. El Señor nos pone el ejemplo de una semilla de mostaza, que primero es un punto en la yema, pero que cuando crece y se hortaliza, hasta los pajaritos hacen sus nidos en las ramas. Pero muchos no entienden eso espiritualmente y se conforman con ser siempre una semilla de mostaza. ¿Qué nos dice el Señor? Que el Padre se glorifica o es glorificado en que nosotros demos muchos frutos. ¿Qué frutos? Todo lo que va a producir la fe y el amor en nuestra vida. La lista es infinita, es larguísima. Pero la fe y el amor va a producir fruto en nuestra vida cuando nosotros dejamos que el Espíritu influya, gobierne. Yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos incrementar nuestra fe? Porque es verdad, es bíblico. La fe, hermano, se puede debilitar. Usted puede tener fe hoy día y mañana está estudiando. Y la Escritura nos dice, el que se afirme, mire que no caiga. O alguien puede decir, estoy débil en la fe, no sé qué me pasa. Me cuesta, no tengo las ganas de antes de congregarme, etcétera. Y la fe se puede debilitar, sí. La fe es algo vivo según la palabra. ¿Cómo incrementamos nuestra fe? Al Señor le dijeron más de una vez. Literalmente una vez le dijeron, aumentanos la fe. La fe es algo que puede aumentar, pero también puede decaer. ¿Cuál es la clave escritural inspirada por Dios para que nuestra fe sea fuerte? Oír la palabra. La palabra viene por el oír. Hay tantas personas que no tienen fe o otras que tienen poca fe. Y uno les pregunta, ¿y cuánto has escuchado de Dios? Pero de Dios. Porque lamentablemente muchas personas han tomado el nombre de Dios en vano para su beneficio y hay personas que se han decepcionado pensando que atrás de ellos está el Dios verdadero. Pero no, son simplemente estafadores espirituales. Yo estoy hablando de Dios verdadero que se revela a través de la palabra. Si usted tiene falta de fe, si su fe usted la ve débil, si usted quiere fortalecer su fe, tiene que dedicar más tiempo a la palabra porque yo se lo aseguro, no está dedicándolo. Cuando nos alejamos de la palabra, hermano, nos debilitamos. No en vano el Señor dice que es nuestro alimento. ¿Usted ha estado un día entero sin comer? Yo sí, entero. Y no por espiritual ni por estar haciendo ayuno, o sea, no puedo comer ese día hoy. ¿Sabe cómo termino el día? Así,
tiritando, con dolor de cabeza. Algo pasa cuando nos comemos, ¿no es cierto? Algo pasa. El cuerpo se queja. Un dolorcito de estómago, qué sé yo, se queja, ¿no es cierto? ¿Y por qué espiritualmente, si entendemos que la palabra es el alimento que Dios nos provee, no lo entendemos igual? ¿O por qué nos queremos a veces hacer lo que no entendemos? Si es fácil entender. Si pasamos poco tiempo con la palabra, hermano, nuestra fe se debilita. Nuestra fe se debilita. Amor. Uno puede decir, mire, yo tengo rencor, me han pasado muchas cosas malas en la vida, me ha costado mucho salir adelante, se me han cruzado muchas personas malas y eso me hace ser como soy. Y Dios se presenta como un Dios de amor que quiere que yo ame. Y para mí eso va a ser imposible por mí mismo. ¿Cómo yo logro amar? ¿Cómo? ¿La clave bíblica cuál es? Entendiendo el amor de Dios, no hay otra. Si usted no entiende el amor de Dios, usted nunca va a entender lo que es el amor y nunca va a poder amar. Pero cuando usted entiende cómo Dios lo amó a usted, cómo Dios amó a la humanidad entera, ahí usted va a empezar a entender lo que es el amor y va también a querer de alguna manera ser agradecido con Dios, lo vamos a ver, y va a empezar a amar como algo natural. Cuando usted entiende que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz para que usted no muriera, a padecer injustamente para que usted justamente no sufriera. Cuando usted ve a un Dios creador que pudo haber dicho, me quedo mal, borremos esto, desaparezcámoslo, y que dice, no, es mi creación, es obra de mis manos, yo tengo que salvarla, yo tengo que reparar esto. Y vemos a un Dios que hace todo para que su creación más preciada, el ser humano, no se pierda. Y cuando vemos vez tras vez el amor de Dios en su creación, empezamos a entender lo que es el amor. Y empezamos a entender lo que es muy conocido. Podemos ir a Romanos, por ejemplo, capítulo 5, si no mal recuerdo. Dios nos amó primero, entonces nosotros cuando recibimos el amor de Dios y entendemos cómo Dios nos amó, naturalmente nosotros vamos a comenzar a amar. Obviamente no es la misma escala. Volviendo al mismo ejemplo, claro, una persona que siempre ha recibido maltrato, que siempre se ha cruzado con personas malas, que le han hecho daño, etc. ¿Qué sabe hacer esa persona? Odiar, obvio. Si no hay que ser psicólogo, pues. Una persona que ha recibido un maltrato toda su vida, injusticia, humillaciones, ¿qué sabe hacer? Guardar rencor. Pero cuando el amor de Dios obra en su vida, cuando usted le da cabida al amor de Dios en su vida, ¿cuál va a ser el resultado? Todo lo contrario. Pero cuando cuesta que el amor fluya, es porque todavía el amor de Dios también está de alguna manera siendo debilitado en nuestra vida. Está siendo de alguna manera detenido para que no obre 100%. ¿Y cómo nosotros podemos conocer el amor de Dios para que ese mismo amor fluya en nosotros? Adivinen, no tiene que adivinar realmente. Aquí, lista, la Biblia, la que tenemos en todas las casas, en todas partes de la Biblia. El problema es que mayormente la Biblia está guardada. Y usamos más el celular, usamos más el internet, los videojuegos, leemos más el periódico, etcétera, que la escritura. La damos por entendida. Y aquí en la palabra, hermano, hay riquezas para su vida cada día. Cada día. Aquí usted puede conocer el amor de Dios para que ese amor fluya también de parte suya. Como digo, es un proceso. Esto no es instantáneo. Pero mientras más retardemos el proceso, menos se van a ver los efectos. A eso voy. ¿No es cierto? A veces me dicen personas con las que hablo, yo creo que ha sido la respuesta también que le han dado muchas veces a ustedes: oye, es tan larga la Biblia,
no lo vaya a terminar nunca. Ah, pero por lo menos lea el Nuevo Testamento nomás, mire, es harto menos. Hoy, pero todavía es mucho. Yo digo, bueno, si no empieza a leer no lo va a terminar. Así nomás. Porque todas las personas que empiezan un proyecto, ya sea de trabajo, de estudio, lo que sea, es un proceso. Y hay carreras que duran muchos años. Y hay empresas que para hacerla andar y para que se estabilicen también son varios años. Y la escritura, ¿no es cierto? En un par de años, si usted le da tiempo, ya en un par de años, ya va a entender hartas cosas de Dios para que su fe sea lo suficientemente fuerte. Y el amor que esté en usted sea el suficiente también para que empiece a obrar en usted. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu. Vamos para acá. Yo aquí voy a hacer una separación, hermano. No os embriaguéis en vino. Y el contraste, hay un contraste. Fíjese, hay un contraste. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. El contraste es: no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu. Es decir, literalmente, no se llenen de vino, no se llenen de sidra, no se alcoholicen, ¿no es cierto? No estén bajo la influencia del alcohol, estén llenos, estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el punto. Si una persona consume drogas, pierde sus cabales, pierde su capacidad de conciencia y discernimiento, y a veces hace cosas que después ni se acuerda. Hasta homicidio han hecho, y después, no me entiendo. ¿Y yo lo hice? Sí, pues te subiste al auto, saliste corriendo, atropellaste como 10 personas. Y yo sentía que estaba arrancando los fantasmas, porque alucinan. Entonces, una persona por influencia del alcohol, de la droga, incluso de la ira, puede tomar acciones, tomar decisiones de las que después va a decir: qué insensatez más grande, en vez de haber tomado una decisión o acción sabia, por no estar bajo la influencia correcta, por no estar bajo la influencia, ¿no es cierto?, de su sano juicio. Y hay algo mejor que el sano juicio, y es el Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo es mejor que estar en nuestro sano juicio, que estar sobrio. Y el apóstol hace el contraste. Y el efecto que va a producir, bueno, aquí por lo menos habla de 3. Habla de al menos 3 efectos que va a producir esto en nuestra vida, hermano. Fíjese lo que dice a continuación: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el efecto, hermano. Va a hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Va a hablar cosas espirituales. O sea, ¿cómo va a ser el testimonio de esa persona? Va a dar testimonio de quien lo está influenciando. Va a dar testimonio de Dios. Segundo, mire, cantando y alabando, va a haber una vida de alabanza, una vida que glorifica y que exalta a Dios. Y por último, va a ser alguien agradecido. Un creyente, un cristiano, es alguien agradecido siempre por lo que Dios hizo con él. Fíjense, 3 cosas básicas: testimonio, alabanza y gratitud a Dios. Gracias a que estamos llenos del Espíritu. O sea, intensidad, hermano. Intensidad. No es solamente la presencia del Espíritu viviendo en nosotros, porque eso es promesa. Y si usted oye decir el Evangelio, es así. El Espíritu Santo está morando en usted. Pero ¿con qué fuerza? Esa intensidad está contenida. Ay, no, este espíritu tranquilito, ya, sin para qué tan fanático. Y nos enfriamos y nos debilitamos. Y muchos ya no están caminando en el Señor, pues.
O otros están caminando con un pie adentro y otros con un pie afuera. Y la Escritura nos dice ser llenos, llenos del Espíritu, llenos del entendimiento, para que los frutos sean abundantes, para que nuestro testimonio, nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios sea constante, sea permanente. Bueno, básicamente este es el mensaje que tenía preparado para ustedes, hermanos. Y la influencia del Espíritu Santo es importante que sea intensa. Ese sería, hermano, el mensaje que tenía para compartir con ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.